la exposición se llama Miradas porque es un recorrido a través de mi trabajo y de lo que yo he visto y he visualizado y he fotografiado de unos 35 años de trabajo profesional dentro del fotoperiodismo valenciano y nacional. La captación del instante preciso es un concepto de Cartier-Bresson, de coger el momento determinado de la fotografía de prensa. El tema del fotoperiodismo sería estar en el momento adecuado, en el sitio oportuno y en el instante decisivo. Pero la mayor parte de estas fotografías sí que son de ese momento determinado que contaba Cartier-Bresson. La mayor parte de las fotografías son de la década de los 80 y de los 90. Es la época de oro del fotoperiodismo gráfico. Es el momento de la eclosión de la libertad. Hemos pasado de un periodo de dictadura. Es el momento en que empiezan a nacer los grandes periódicos gráficos, las revistas. Es el momento en que el concepto de fotografía también varía, se deja de utilizar mayoritariamente el flash, se utilizan películas más rápidas, se deja de utilizar los 50 milímetros, pasamos a utilizar los grandes angulares o los teleobjetivos y le damos una dimensión gráfica distinta a lo que es la fotografía hasta esos momentos. En la exposición se recoge todo tipo de trabajo que he hecho, pues desde fotografías como la del concierto de Madonna, fotografías de incendios, fotografías de atentados de ETA, fallas, toros, pero tienes todo tipo de fotografías con todo el registro de lo que se publicaba en un periódico. Es la visión personal de 36 años de vida de una ciudad, a través de mi mirada.